Polín. Historias, personajes, lugares. Una semana más, pues no tenemos que esperar para oír esas maravillosas historias que nos trae Elżbieta Borkiewicz, a quien saludamos. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos vas a hablar de un personaje muy especial, uno de los héroes de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, de uno de los héroes hubo tantos y en diferentes ciudades en Polonia, pero Abba Kovner pues se merece un programa especial porque también era un personaje especial, no solamente como combatiente judío, sino también por su faceta posterior, ¿no? Soldado, luego poeta después de la guerra. Así que vamos a hablar de él porque es un personaje fascinante para mí. Abba nació en el año 1918, el 14 de marzo, o sea, hace unos días pues celebraríamos su cumpleaños, en un pueblo del norte de Bielorrusia. Provenía de una familia bien acaudalada. El padre tenía negocios, comercios, tasaba piedras, piedras preciosas, joyas, etc. Y era una familia tradicional, pero no ortodoxa, gracias a lo cual los hijos han estudiado en colegios religiosos, pero también han tenido la posibilidad de formarse fuera de la religión. Así que ellos estuvieron en la zona rusa. Bueno, en aquella época todavía estaba ocupada Polonia. En 1918 justo se acabó la Primera Guerra Mundial, y los padres decidieron que no veían la vida en la Unión Soviética porque eran ricos y los ricos estaban mal vistos, y entonces se fueron a Polonia y se fueron a Vilna. Vilna era una ciudad que, debido a su importancia en la vida religiosa e intelectual judía, se denominaba la Jerusalén lituana, ¿no? Así que los Kovner volvieron a recuperarse, pero el padre en el año 32 falleció de tuberculosis de la que se contagió cuando los soviéticos le metieron en una cárcel. Así que la madre tenía que mantenerlos, montó una pequeña cafetería, era la fuente de ingresos de toda la familia. Y Abba destacaba entre sus compañeros. Él siempre iba por su propio camino. Por ejemplo, dejó los estudios en el instituto porque decía que los métodos de enseñanza eran obsoletos, y se formó por su cuenta. Iba a las bibliotecas a estudiar, elegía materias que le interesaban y se formaba él solo. Y entonces empezó a escribir los primeros poemas. Luego también era un sionista convencido, estaba involucrado en las actividades de Hashomer Hatzair, o el Joven Guardián, la organización juvenil sionista. Y en el año 39 él logró aprobar el bachillerato y quería comenzar los estudios en un seminario hebreo para profesores, pero estalló la guerra. Esta parte de Polonia fue ocupada por los soviéticos. Y durante este periodo de un poquito más de un año, cuando estuvieron los soviéticos, conoció a Mordechai Anielewicz, que estuvo el futuro líder del levantamiento del gueto de Varsovia, que permaneció con él y con la organización durante varias semanas en Vilna. Pero en junio del año 1941 los alemanes atacaron la Unión Soviética. Y pronto, cuando entraron los alemanes, muy pronto resultó que los judíos lituanos eran el objetivo a eliminar, el objetivo número uno de los alemanes. Se creó un campo de exterminio en Ponary,
la gente no quería creérselo, porque cuando los alemanes se llevaban camiones y camiones de personas que nunca volvían, nadie quería pronunciar en alto el nombre de Ponare. Y Abba Kovner, cuando con sus 23 años decidió sacar a los judíos de la pasividad, y la noche vieja, hubo una reunión de la organización, la noche vieja de año 41 a 42, él pronunció el famoso ya el discurso: no vayamos como corderos al matadero, no creáis a vuestros perseguidores, ninguno de los secuestrados del gueto ha vuelto con nosotros. Todos los caminos de la Gestapo conducen a Ponare, y Ponare es la muerte. Abandonad las ilusiones. Ponare no es un campo, ahí los fusilaron a todos. Hitler tiene matar a todos los judíos de Europa. Mejor, hermanos, mejor morir como combatientes libres que vivir a merced de los asesinos. Defendeos hasta el último aliento. Era el discurso de Abba, y, bueno, tuvo cierto eco entre los jóvenes. Varios jóvenes se unieron a la conspiración armada y fue creada la Organización Partisana Unida. Y fue el primer y mayor grupo armado formado en los guetos judíos, y gracias a ellos muchos de los fugitivos de los guetos lituanos lograron primero sobrevivir el Holocausto y luego, años después, llegar a Israel, ¿no? Kovner pues se ocultó en un convento de las hermanas dominicas en Vilna, que las hermanas ayudaban mucho a este grupo, incluido el transporte de armas, muy peligroso. Pero es muy interesante que era la primera vez que todos los movimientos judíos más importantes, Hashomer, Hatzair, Bund y otros, Dror, que se unieron para luchar juntos, ¿no? Ellos querían preparar un levantamiento en el caso cuando los alemanes iniciaran la liquidación del gueto. Pero mientras tanto hacían pequeñas acciones de sabotaje, pero bueno, no tuvieron tiempo de luchar en realidad por falta de armas, por falta de municiones, etc., ¿no? Y los alemanes, cuando el 1 de septiembre empezaron a liquidar el gueto de Vilna, el plan fracasó por completo, porque incluso los mismos judíos, los mayores sobre todo, no querían luchar. Decían: dejadnos en paz, que seguramente que nos llevarán a los campos de Estonia, ahí sobreviviremos en los momentos malos, a ver si podemos vivir, ¿no? Bien. Entonces Abba decidió sacar a toda su gente a los bosques de Vilna, a la guerrilla, ¿no? Y había unos 600 partisanos judíos en aquella zona, ¿no? Y Abba Kovner decía siempre que, bueno, ahí tenía que colaborar con los guerrilleros o con los soviéticos en el bosque. Decía que nunca habló bien de ellos, decía que no eran gente de confiar. Y en julio del año 1944, Kovner entró en la Vilna liberada y se dio cuenta de toda su familia, solamente su hermano mayor, Yena, sobrevivió el Holocausto. Él permaneció en la ciudad hasta diciembre del mismo año, y después partió a través de Polonia, Rumania y Austria hacia Italia para dirigirse ahí después al mandato de Palestina, porque que era la patria soñada ya antes de la guerra, ¿no? Sin embargo, durante el trayecto, mientras se encontraba ahí en el norte de Italia, fundó junto con un pequeño grupo de amigos, una organización que ellos decían organización secreta Nakam, que significaba venganza, y su objetivo era
asesinar a 6 millones de civiles alemanes, es decir, tantos como judíos que murieron en el Holocausto. En este grupo estaba, entre otros, el personaje que conocemos, la poetisa polaca Irene Gelblum, de la cual ahí hemos hablado ya en una ocasión. Y bueno, este objetivo, no sé si por suerte, ¿no? Por suerte no fue alcanzado, porque el grupo quería verter veneno en las redes de abastecimiento de agua de las ciudades más grandes como Hamburgo, Múnich o Nuremberg. Incluso hicieron una acción en un campo de prisioneros de guerra, pues una panadería, envenenaron pan para el campo, pero bueno, la cantidad de veneno era tan pequeña que, bueno, que todo terminó en que los prisioneros, algunos enfermaron, pero no hubo ninguna otras consecuencias, ¿no? Pero luego el proyecto fue abandonado, pero una de las acciones que planeó ABBA se narra en una película de ficción, una película producida por Israel y por Alemania en el año 2021, titulada El Plan A. También había una canción rock de un grupo de vanguardia, ¿no? Que también se titulaba Nakam, ¿no? Este proyecto se abandonó, yo creo que también porque era cercano el momento de declararse el nuevo Estado de Israel y sin duda pues unas acciones de este tipo pues no traerían nada bueno, ¿no? Para este hecho histórico. Pero Abba Kovner se fue en el 46 y se fue a Palestina, al kibbutz Ein HaHajoresh, cerca de Netanya, y se instaló junto con su esposa, que era su compañera de los bosques de Vilna. Tuvieron 2 hijos, pero aquí empieza la parte israelí de la vida de Abba. Abba participó en la guerra del año 1948. Él siempre, hasta el final de su vida, militó en el partido de izquierda Mapam y en el movimiento Hashomer Hatzair, y nunca perdonó a los alemanes los crímenes que cometieron contra los judíos. Y cada vez que se producía algún acercamiento en las relaciones entre Alemania e Israel, él protestaba. Él participó también en la creación de numerosos museos dedicados al Holocausto y a los judíos en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, que fue su obra mayor, digamos. Y era también gran poeta y gran novelista. En Israel muy conocido, ganador de varios premios. Él escribía, por ejemplo, novelas muchas veces sobre la guerra árabe-israelí. Abba Kovner murió en el año 87 a la edad de 69 años porque perdió su batalla contra el cáncer de pulmón. Pero bueno, era un personaje completo y vale la pena conocerlo y también vale la pena ver su foto, ¿no? Porque era un joven muy delgadito, con una gran melena de pelo rizado. Sí. Era increíble y tenía una cara muy expresiva. Y es un ejemplo y una inspiración absoluta para muchas generaciones, no solo de judíos. Muchísimas gracias, Elzbieta, por hablarnos de este personaje tan importante en nuestra historia. Te esperamos en el próximo Polín Judíos Polacos. Gracias. Gracias.